Hola, 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 amigos, amigas. Bienvenido nuevamente al canal. Bienvenido a un nuevo video. Revisión de mod. Aquí tenemos un nuevo mod que llegó a consola hace unos días y que les mostré anticipadamente ahí un pequeño short en YouTube. Pero como siempre aquí en el canal revisamos los mods al detalle, así que aquí lo traemos. Se trata del SOTI, que es un mod del Modern Iceberg 1. Es una Toyota Land Cruiser de los años 90, bastante bonita. Sé que hay varios fanáticos por ahí de los mods Toyota, así que aquí tenemos una más, porque igual hay varias, pero la verdad que esta está bien bonita. No tiene tanto detalle, pero ya saben que por temas de licencia no pueden tener las marcas originales ni tanto detalle que lo haga parecer en realidad la Toyota Land Cruiser, pero algo se asemeja, diría yo que bastante. Como les decía, se llama la SOTI con dos O y Y al final, y está disponible para Nintendo Switch, PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One y PC. O sea, está disponible para todos. Em, para todos, para todos. Y como ven, es que está en su estado básica, como la compramos en el taller. Tiene tracción total solamente, activable. Pero se le puede colocar bloque diferencial si no me equivoco, pero en el taller, obviamente. Tiene el enganche ahí para colocarle, para poder poner remolque, trae solamente el espacio. El interior es sumamente bonito, diría yo que es lo mejor que he visto de mod de Toyota en cuanto a la similitud con lo que son los interiores originales. Así que aquí Iceberg la hizo súper bien. Los espejos funcionan perfectamente, los tres, y el volante lo tiene al lado derecho como buen vehículo japonés. Así que bien por ese lado en cuanto a detalles interiores, así como exteriores también, que se ve súper bien. Tiene su bocina, un sonido motor bien bonito, como buen V6. Y en la tienda lo encontramos así. El nombre no sale perfecto, pero sí ahí se ve que es Iceberg Soti. Tiene un costo de $49.550, capacidad de combustible 85 litros. En personalización, motor tenemos tres opciones. Tenemos un 2.8, un 3.0 V6 y un 3.8 V6. Caja de cambio tenemos seis opciones, ahí con distintos rangos. Tenemos uno hasta de 8 velocidades. Suspensión tenemos 5, distintas alturas, distintas durezas. Esta yo creo que es la que le queda mejor, la de 50 milímetros. Neumático, solo neumáticos mod de Iceberg, que siempre le coloca estos neumáticos a sus vehículos. Así que hay para todos los gustos. Le vamos a colocar uno que sea excelente en todos los apartados. A ver, este le queda bien. Después tenemos cabestrante, tenemos tres opciones. El explorador básico y dos autónomos, uno extendido. Bloqueo diferencial, aquí se le puede instalar. En lo estético tenemos parachoque trasero, tenemos tres opciones. A las tres se le puede instalar lo que es para remolque. Tenemos aquí una opción para reducirle los daños, o sea que le podemos modificar la suspensión, ¿cierto? Para que no se dañe, cosa que no me gusta mucho a mí, pero está ahí la opción. Tenemos los anclajes traseros, tenemos estos dos puntos de cabestrante que son con los enganches rojos, y tenemos ahí el enganche para remolque exploradores. Aquí tenemos suplementos para la maletera, ahí como ven, una caja metálica que tiene 250 piezas de reparación, una rueda de repuesto y 250 litros de combustible. Después tenemos esto que se coloca, obviamente colocando la vaca, pero se puede colocar más adelante. Tenemos el Norkel, tenemos varias opciones, tenemos tres.
4, 5, porque tenemos una que es invisible, que lo trae instalado también. Y tenemos estas opciones que es tubo metálico, tubo plástico y este que te lleva el filtro ahí en la parte de arriba. Tenemos aquí dos opciones para colocar atrás, pero también hay que colocar otra pieza primero. Faros para los parachoques delanteros. Aquí le podemos cambiar los faros principales al vehículo que trae estos que son los originales. Y tenemos estos otros que son también de la época. Creo que le quedan mejor esto. Y eso también es para el techo. Tenemos aquí lo que es el humo. No se le puede cambiar el escape, pero sí la intensidad del humo. O sea, si quieren que tire humo normal o en mayor cantidad. Después tenemos para choque delantero. Tenemos varias opciones. Hay uno que incluso trae unos fierros para proteger los tapabarros delanteros. Yo creo que a mi gusto por lo menos le queda bien este. Y se le puede colocar ahí una antenita en la parte delantera. Tenemos cosas invisibles que son repuestos. Dos ruedas de repuesto le podemos colocar, 1000 litros o sea, 1000 piezas de reparación y 300 de combustible que son invisibles. Tenemos estos paneles con stickers que se le pueden colocar a las ventanas traseras. No me gusta mucho, pero está la opción. La vaca o la parrilla, ¿cierto? Para poder colocar lo otro. Y aquí está el otro añadido para colocar la rueda de repuesto. Después tenemos aquí los umbrales laterales. No, miento, estos son los guardabarros en color de la carrocería, en negro. Esto es la grilla principal, la parrilla, se puede cambiar. La original creo que le queda la mejor. Le podemos colocar una toma de aire ahí en el capó. Tenemos los guardabarros de goma en la parte trasera, que dice 4x4. La placa patente, que se le puede colocar ahí. Tenemos los umbrales laterales, tenemos tres opciones. Llantas, las mismas de siempre de Iceberg. Yo creo que estas son las que le quedan mejor, son más retro. Y ahora nos vamos a los añadidos de arriba, ¿cierto? Aquí tenemos la carpa, que se lo puede colocar ahí en el lateral, no tiene funcionalidad, pero se ve bien. Y esta cúpula, que es cierto, es una carpa que se puede colocar arriba del techo. Y ¿qué más nos falta instalar? La rueda trasera, se puede colocar la rueda, ¿cierto? Y además esta mochila que se coloca sobre la rueda y tiene 150 piezas de reparación. Colores, tenemos dos con diseño de Toyota, bien bonito. Y los demás son colores simples que incluyen el diseño, algunos también. Va cambiando de color el diseño con algunos colores. Bien bonito, pero creo yo que en blanco es como se ve mejor. Bueno, ya que la tenemos mejorada, activamos la tracción y nos vamos. Como les dije, ya ahora se le puede colocar remolque porque tiene el enganche, pero no se lo vamos a colocar. Y nos vamos. Ven, como no le modifiqué lo que es el humo de los escapes, casi no tira humo. Así que en ese sentido es bien realista porque los vehículos bencineros, a menos que tengan alguna falla en el motor, humean, pero si no, no tiran casi nada de humo. Nada, diría yo. A diferencia de los diésel que casi siempre humean un poquito más de lo que debería. Así que bueno, en general es un muy bonito mod. Creo que es bien normal, no es para nada exagerado. La caja de cambio no me gustó mucho, sí, porque como que se cae mucho. El interior, la verdad que, pero precioso. Yo no había visto un mod de estas Toyota Land Cruiser que tuviera este tipo de interior tan bien realizado. Lo único que no me gusta, obviamente, es que tiene volante al lado derecho, pero
La verdad es que si nos vamos a lo original, este vehículo es originario de Japón y en Japón tiene el volante al lado derecho, así que bien. Vamos a ver en el barro cómo va. Con el bloque diferencial. Bueno, ahí se queda un poquito. Igual este barro, convengamos que es bien, bien profundo. Pero bueno, tenemos nuestro amigo caestrante que siempre nos ayuda. Ahí ya como que tiene mejor agarre. Así que por lo menos creo que es un vehículo que se puede disfrutar harto en los mapas explorando. Como les digo, no es para nada exagerado, así que bien, 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 bien. Un bonito mod. Así que eso, amigos, espero les haya gustado. Les recuerdo apoyarme con su like, que me ayuda un montón. Suscríbase si aún no lo ha hecho y comparte el video si cree que vale la pena hacerlo. Así que eso, un gran abrazo y nos vemos en la próxima. Chau, chau.